¿Qué tal todos, amigos? Bienvenidos una vez más a tu programa, La Voz de Chile, porque todos ustedes son la voz y también nuestros panelistas, nuestros invitados. Y aquí tengo a mi costado, bueno, ¿quién les habla? Don Patrick, y a mi costado tengo a Cintia Carrasco Hernández. Tiene 23 años, vive en Puerto Montt, región de Los Lagos. Nació el 4 de abril de 1998, mira qué jovencita. Fue criada con su tía, que actualmente vive con ella. A los 5 años entró a kinder en el Colegio Santa Inés. Ahí cursó sus años hasta octavo. Luego, en el 2013, en el Liceo Andrés Bello. En el segundo medio, comenzó a tejer sus primeras creaciones, que eran tejidos de pollitos con cascarón. Está bonito, ¿sabes? Me fui especializando, dice ella, de a poco con la ayuda de mi mamá, ya que por ser zurda me costó un poco. Sí. Comenzó con un hobby, pero después, y ahora ha sido mi manera de sustentar a mi hija Sofía, de 3 años recién cumplido, dice ella. Estoy leyendo la biografía de Cintia Carrasco. El primer tejido lo vendió a 1.500, y ya que no sabía el valor que se le podía dar a una pieza hecha 100% a mano. Desde el año 2015 hasta la fecha ha tejido 450 peluches en total, y siguen sumando más y más, y tiene su agenda copada con tantos pedidos. Se siente feliz de tejer y saber hacer estas hermosas creaciones, ya que sirven como terapia, y se siente feliz de poder darle alegría a las niñas y a los niños y a los adultos con sus tejidos. Son cosas únicas. Así que agradece ella por el apoyo que le estamos brindando. ¿Cómo estás, Cintia Carrasco? Te hice una pequeña biografía acá para que la gente te conozca. Una joven, Lola, ¿cierto?, que está con este emprendimiento de los peluches. ¿Podemos ver tus tejidos, ya que lo hemos mencionado? ¿Puedes mostrarlo? ¿Sí? ¿Cómo estás, Cintia? Bien, muchas gracias por la invitación. Igual, en verdad estoy sumamente agradecida. Y eso, bueno. Sí. Bueno, como dice, tú empezaste haciendo algunas partes de trabajo, y luego ya empezaste ya a venderlo, y ahora ha sido tu principal sustento. Sí, ahora mi sustento, porque ahora con lo de la pandemia y todo, trabajos hay. Ahora han habido trabajos muchos, pero el tiempo que me quita con mi bebé es demasiado. Y el año pasado había estado trabajando, pero no me daba tiempo para mi bebé ni para mis tejidos, y había dejado todo eso muy de lado. Entonces ahora prefiero ser solo con los tejidos, ¿no? ¿Y qué tenemos ahí, Cintia? ¿Qué nos puedes dar? Aquí este es un perrito que todavía me falta terminando. Lo estaba terminando. Le faltan unos cachitos, unos moñitos. Es para una abuelita por sus santos mañana, y va a ser entregado un ratito más. Igual acá tengo otros que estos tienen que ser entregados. Este, que es el Popeye, es un clásico con la Olivia, que es este. Estos igual tienen que ser entregados. Olivia y Popeye. Sí, Olivia y Popeye. Sí. Y este es el otro igual que he tenido tejiendo, que es el dinosaurio de la Pepa, que igual lo piden harto los niñitos. Sí, el dinosaurio. Y aquí está el de Snoopy, el pajarito. Sí, claro, un clásico, el pajarito que acompañaba a Snoopy. Correcto, estos son algunos de los que tengo acá, porque yo apenas los tejo, los entrego. No tengo tiempo como para tejer para mí y tenerlos yo, no. Por eso solo apenas los tejo, los entrego. Pero ahora, como he estado con la entrevista, guardé algunos poquitos. No, estupendo. Y bueno, esos son de lana, todos esos tejidos, o usa otro tipo también de elementos. Se puede hacer con lana, hilo, y se ocupa algodón sintético, y con eso se rellena y todo. Pero es todo 100% lana, y son lavables, que es lo mejor, porque hay algunos tejidos que le colocan alambres como para que estén sujetitos, pero estos no, es todo 100% lana. Hay que tener
una capacidad también como de dibujo, porque te quedan tan iguales como los originales. O sea, tú haces un bosquejo, un dibujo y luego, Sí, luego rellenas, algo así, ¿verdad? sí, correcto. Algunos al principio yo sacaba uno que otro patrón por internet porque hay mucha gente que teje igual lo mismo que yo, pero después me di cuenta que eso igual es como que no me da la autenticidad a mí, así que Claro. los empecé a crear yo, sí, para que sean más auténticos, más novedosos y así la gente me pide que los teja hasta ellos. ¿Y esto tú lo haces también a pedido? ¿Te encargan ciertos monitos o tú al azar nomás haces y el que le gustó lo compra? Lo que a mí me encargan me dicen si lo puedo hacer o no, porque tampoco me gusta entregar un tejido mal hecho. Así que yo soy sincera y si les digo que si no puedo tejerlo, les digo que no, que se busque una que otra persona acá para que los pueda tejer, pero por ahora, gracias a Dios, todo me ha salido bien. Bueno, ahí estamos conociendo a Cintia, su trabajo, su arte que en el fondo Sí, entrega alegría, porque aparte que te sirve también de terapia, entregas alegría porque sí, alguien que reciba ese monito, esas figuras de lana que están hechas 100% a mano, obviamente genera ahí un asunto de energía, de complacencia, las personas se encariñan con, eh, con estos monitos de lana, de más encima de sí, personajes conocidos. Y tiene razón en la biografía, porque tanto puede agradar como a niños como a adultos también. Uno también se sí, encanta con ese tipo de figuras, así que yo creo que ahí tienes público para todos, para todas las edades. para todos, sí, para todo tipo de edades, hasta para los perritos, porque igual me encargan que les teja sus mascotas Ya. o adornos para sus mascotitas, para que jueguen ratoncitos, todo eso me encargan. Mira, qué hermoso, Cintia, qué hermoso lo que tú haces. Y bueno, vamos a seguirte conociendo y a preguntarte estas cosas. Por ejemplo, ¿cuál es tu opinión de Centro Unido? ¿Qué opinas tú de Centro Unido, Cintia? Sí, cuando lo conocí, o sea, bueno, yo al Don Cristian, yo lo llevo conociendo desde años, cuando hacía sus reportajes en los otros países, eh, como habla él, la forma en que se expresa es lo que uno siempre ha buscado. Como familia lo que uno siempre ha querido. Por eso él cuando se quiso candidatear para presidente, oh, fue genial. Nosotros estábamos pero totalmente felices por eso. Y además tiene las mismas ideologías que pocos tienen, porque ya nosotros con lo de la vacuna y la tanta restricción de la mascarilla, uno se sentía intimidada y cuando él salió, fue totalmente genial. Las ideologías que tenía igual son perfectas sobre la educación, que la cultura, que eso es lo que falta para que Chile se abra, que es algo que acá necesitamos y que él lo trae. Él es como un nuevo mundo para acá, es una voz distinta a las voces normales que uno escucha todos los días en la tele. Y es muy cierto lo que dices, porque hay mucha gente que cuando ya se empezó a dar cuenta de que esto está yéndose para otro lado, que se están saliendo de las manos esta contingencia, muchos se sintieron solos, porque algunos querían no echarse nada en el cuerpo y bueno, ¿qué hacer? Falta algún tipo de autoridad, falta un pensamiento político, falta una solidez que apoye esto, porque mucha gente se sentía sola, como tú también, hasta que conociste a Cristian Contreras y conociste el partido, y ahí te diste cuenta que hay un montón de gente que está pensando como tú, mucha gente Sí, que piensa sí, y se une, como todos ustedes que están también al otro lado de la pantalla, que la gran mayoría son personas que siguen a Centro Unido y que ya se han dado cuenta de este desorden y tanto misterio que, bueno, hay harta informaciones por todos lados que al final uno se da cuenta que al parecer esto apunta a otra cosa, pero ya no vamos a entrar en eso. La idea es que tú me estás comentando que por eso entonces te gustó Centro Unido. sí,
totalmente diferente a la política que hay acá. Es totalmente diferente. Y con respecto a esa misma pregunta, o sea, sobre la misma idea, tu opinión de la política actual, ¿te identificas con algún político en estos minutos? Aparte, o sea, fuera de Peter Contreras, o antes de conocerlo, ¿te has identificado con algún político antes? No, con ninguno. De hecho, bueno, de repente tampoco ni para las votaciones tampoco como que iba porque no me daba ese placer de ir a votar por alguien que me identificaba. Cuando salió Don Cristian firmé todo por el CERVEL, mi mamá igual, toda mi familia. Pero, a ver, ¿cómo era la pregunta? Disculpe, es que se me... No te preocupes. Mira, en el fondo, ¿tú qué opinas de la política actual? ¿Cómo crees tú que está la política hoy en día en Chile? La política hoy día en Chile está mala, mucha corrupción, demasiada. Más para los ricos, menos para los pobres, son ese tipo de cosas simples. Pues yo soy de clase media baja y uno lo siente eso. Yo lo siento. Como pyme igual, yo no he recibido ninguna ayuda porque no te piden cada una de papeles, de tantas cosas que te piden que uno prefiere ser independiente. Así que es súper mala. No, la política ahora, para no decir palabras, no es la correcta. En otros países existe, o sea, gente genial aportando, pero acá no, nada. En todo caso, Cintia, tu opinión se suma a muchas voces que piensan exactamente igual que tú. Todos piensan que hoy en día la política está, como dice el doctor Fay, Cristian Contreras, y compartimos todas sus palabras, la política está corrompida. Derechas e izquierdas están corruptas, están ensuciadas, y por eso es que ha generado entonces la gran mayoría de los chilenos esta desconfianza, y ha ensuciado la palabra política, porque cuando alguien de una figura conocida entra al mundo de la política, parece que al decir política es algo sucio, turbio. La política es hermosa, solo que las personas que han usado la política la han usado de mala manera, y por eso que lamentablemente la política, hasta ya decirlo, suena un poco sucio, pero la política es hermosa y es necesaria. Necesitamos en sociedad manejar ciertas reglas y ciertos parámetros, por eso que la política es necesaria, pero quienes están detrás de la política son los que están ensuciando esta hermosa misión. Y bueno, Cintia, tú acabas de mencionar de que como pyme te ha costado. ¿Cómo has logrado sobrevivir a todo este tema que, bueno, tiempo atrás estuvimos encerrados? Sé que esto es tu negocio, pero ¿cómo lo has logrado para mantenerte? Yo sé que tejes y pedidos, pero tú haces publicidad, sales, ofreces. ¿Cómo te has mantenido con tu clientela y con tu pyme, Cintia? Yo antes, hace como 4 años atrás, cuando la gente no me conocía, yo publicaba mucho en las redes sociales mis tejidos. Ahora no, ahora la gente me busca a mí en mis redes sociales. Tampoco, ahora estoy igual editando el nombre de mi pyme, que se llama Tejidos Norambuena, por el nombre, mi hermano me decía así, entonces lo dejé con eso, pero por ahora solo me buscan a mí en internet. Nunca tampoco salí. A lo más mi vecina, como me conocían que tejía, me decían, ya, estos tejidos, y yo sí así. Pero como me he conocido, ha sido solo por las redes sociales. Y solo por las redes sociales. Se te ha hecho difícil igual, porque tal vez faltaría otro tipo de herramientas para poder expandir tu negocio. ¿Se te ha hecho complicado todo esto, Cintia? Sabe que el año pasado, cuando empezó la pandemia, fue algo raro. Yo creo que la gente igual necesitaba, porque ya tenía muchos pedidos
como que la gente estaba tan estresada en sus casas. Fue algo súper extraño porque se duplicaron o triplicaron las ventas el año pasado. La gente me pedía muchos pedidos, al mes tenía unos 30 y uno tenía que andar pero volando con eso. Y yo creo que igual fue producto de la pandemia. El año pasado a la gente, la mayoría de las personas les fue mal, pero a mí el año pasado me fue súper bien con esto. Qué bueno. Y bueno, Sí, Cintia, yo sé que a lo mejor, hay mucha gente también por ahí que nos están comentando y están en este minuto viéndonos. Hay personas que a lo mejor no se atreven a crear un negocio, ser pyme, dicen, chuta, estoy complicado, estoy sin trabajo, pero tengo alguna, no sé qué hacer. ¿Cómo lo hiciste tú para ser pyme? ¿Qué consejos tú le darías a estas personas que quieren, no sé, iniciarse en algo, pero no saben qué y no tienen cómo hacerlo? no, que se atrevan. A mí me costó, yo los primeros años, como le dije, vendía mis peluches de 1.000 a 5.000 pesos, pero después uno se va dando cuenta que las cosas sí van, sí suben. Yo al principio, como le dije, pues, eh, antes mis ventas eran medias malas, así, pero son etapas que las pymes tienen que pasar. Una vez que la gente te va conociendo y va sabiendo cómo uno trabaja, va subiendo. Cintia, ¿cuál es tu proyección? Si las cosas si fueran a mejorar a futuro, que ojalá así sea, ¿cuál es tu proyección? ¿Tener ya una fábrica, tener una tienda? ¿Cuáles son tus proyectos a futuro, Cintia? Sí me gustaría entregar mis peluches en tiendas, porque igual como para tener un local así, no tendría que ser solo yo. Si más el desgaste de repente de las manos, tanto tejer, como que se necesitarían más pymes relacionadas con lo mío para así colocar algo. Pero me encantaría que tuvieran mi marca en tiendas artesanales o ese tipo de cositas. Qué bien, qué bueno. Ojalá sea así y ojalá que tú patentes, le pongas un nombre a los peluches y ya tu marca esté en tienda bueno, y en locales también de artesanía, galería, exposiciones. Sí. Esa sería la idea. Bueno, por último, Cintia, eh, ¿qué esperas tú de los candidatos de Centro Unido allá en tu región y en la ciudad allá en Puerto Montt? Eh, bueno, yo sé que ellos, sus ideas que tienen son nuevas y espero que acá eh, ¿cómo se llama? Mm, la, hoy disculpe que me pongo un Pero poquito nerviosa. Sí, no te preocupes, Cintia, no te preocupes. En el fondo, hemos hablado de que la política está tan corrompida. ¿Tú qué esperas entonces de los candidatos por Centro Unido? no, ellos se ven que al menos van a cambiar la política, la van a cambiar en un buen sentido y van a ayudar más a la gente, o sea, las van a ayudar, porque en realidad acá los políticos no te dan nada si uno no da. En cambio, las pequeñas empresas necesitan ayuda, las pymes también, y yo sé que ellos van a contribuir en eso. Y en la Por cultura, supuesto. ojalá igual, la cultura, la educación igual por acá todos los años te enseñan lo mismo, lo mismo, que sean nuevas ideas, que le enseñan a los niños más cosas, todos los años lo mismo. Yo en los colegios y en el liceo que estuve fue prácticamente lo mismo que se enseñan todos los años. Mi hermana que es mayor me decía lo mismo, no son nuevos en eso, no te abren la mente. Y yo sé que Centro Unido lo puede hacer y lo va a hacer de hecho. Muy bien y muchas gracias por esa convicción, porque eso es lo que se necesita para que la gente entonces ya Sí, empiece a el observar los apoyo, candidatos, ¿cierto? De cada región, para que sí, los vean, los conozcan y vean que uh-huh. se va a hacer un trabajo
a conciencia, se va a hacer un trabajo con honestidad, Cintia. Aquí toda la gente que está detrás de Centro Unido, los candidatos a senadores, diputados y cores, están con la convicción de limpiar la casa, porque está demasiado desordenada, ¿cierto? Sí, demasiado, demasiado. Cintia, un gusto en conocerte en nombre de toda la gente que nos está viendo y en nombre del equipo integral de Centro Unido y nuestro canal de La Voz de Chile. Te damos las gracias por acompañarnos, por permitirnos conocerte, por conocer tu trabajo, que haces un hermoso trabajo con tus manos ahí en la lana, en el tejido, en el crochet y en todas esas cosas que, bueno, sí, ahí ustedes se manejan en eso. Y gracias por compartirlo. Y bueno, estés entonces pendiente a todas estas publicaciones, que te vayan muy bien en tu proyecto, ojalá esto cambie. No sé si quieres hacer un llamado a tus seguidores, a tus amigos, a que voten o conozcan a los candidatos. ¿Quieres decir algunas últimas palabras? Sí, gracias igual por la invitación, se los agradezco en verdad, porque esto me va a ayudar a subir más. Igual a mis amigos, conocidos, que igual van a ver esto, porque yo lo voy a compartir por todos lados, que se sumen a Centro Unido, porque es nuevo, bueno, más que nuevo, es algo que necesitábamos ya desde antes, que las ideas estaban, pero gracias a don Cristian y a la gente que está detrás de él, todo se va a hacer posible. Y que se sumen y la gente no tenga miedo, porque la gente se intimida tanto con los políticos de ahora que si le quitan el bono o le dan un bono, la gente no puede vivir de los bonos. La gente tiene que salir adelante, tiene que saber de cultura, ser entendido, investigar, ver lo que don Cristian está planteando para la política. Así es, querida Cintia, así es. Así que bueno, amigos y seguidores también de La Voz de Chile, y porque todos son La Voz, y Cintia también es La Voz de Chile, vamos a una pausa porque se vienen dos invitados también muy potentes, que justamente, Cintia, lo vas a conocer, son personas guerreras que están por la bandera de Centro Unido y que están obviamente ya listos para presentarse sus candidaturas oficialmente. Bueno, ya están usando sus redes para darse a conocer y para que la gente obviamente tenga la oportunidad de conocerlos, porque son los futuros caballeros de esto, de esta cruzada para poder llevar la verdad, la conciencia y una buena administración a nuestro país. Así que una pausa y ya regresamos con La Voz de Chile. Muy bien, ya hemos regresado entonces en este segundo bloque y bueno, y aquí ustedes están viendo en pantalla a estos dos invitados
dos diputados que están dando la cara por Centro Unido y también son parte de La Voz de Chile. Y voy a conversar justamente con Pedro y con Macarena, y voy a presentar a Macarena. Ella es nacida en Concepción, un 11 de abril de 1977. Estuvo estudiando en el Colegio de María Inmaculada de Plaza Cruz, y bueno, también formó hartas experiencias en el transcurso de su vida. Es estudiante egresada de Derecho, ha trabajado en la administración pública y ha desempeñado distintos proyectos que ha tenido bastantes logros, y ahora está por la candidatura de diputada para Concepción. ¿Cómo estás, querida Macarena? Muy bien, Patrick. Solo quería complementar tu presentación con que soy administradora de profesión, ¿sí? ¿Ya? Ya, perfecto, perfecto. Muchas gracias para complementar un poco más de esta, porque había una extensa biografía tuya. Tienes mucha experiencia, has hecho muchas actividades también, incluso yo creo que también faltó agregar, pero ya no íbamos a extender demasiado. Has tenido bastante logro, has trabajado incluso en el Sename. ¿Cómo fue esa experiencia de haber trabajado en el Sename, Macarena? Bueno, mira, la experiencia en el Sename fue como mi primera experiencia laboral, la verdad. En ese minuto, por temas laborales de mi marido, estábamos viviendo en la ciudad de Coyhaique, y yo en ese tiempo estaba todavía terminando la carrera de Derecho. Entonces, como procuradora, entré a trabajar a la Dirección Regional de Sename de Coyhaique. Y fueron 2 años que estuve allá, y la verdad que fue una experiencia bastante profunda para mí. Fue fuerte en lo personal, porque en ese minuto yo estaba hacía poco casada, tenía un hijo chico. Entonces, el estar en contacto allá con la realidad de los niños Sename, y yo teniendo un hijo, la verdad que, y además que, bueno, por mi historia anterior, por las actividades que yo hacía, siempre me involucré mucho con infancia y juventud. ¿Ya? Yo tuve mucha actividad en mi parroquia, en Valquí, en la parroquia de San Juan Bautista, y siempre me llamó mucho, digamos, tuve mucha vocación de trabajar con niños, pero claramente la realidad de los niños del Sename ya superaba mucho, con creces, la experiencia previa. Y para mí fue como un gran impacto, y en lo personal me afectó mucho inicialmente, porque la verdad que yo no podía desvincularme emocionalmente de las problemáticas de los niños que me tocaban en este minuto. Bueno, yo tramitaba judicialmente, entonces en algunos minutos tenía que actuar como procuradora ad litem en defensa de ellos, y la verdad que cada caso para mí era como terrible, porque era como, ¿qué más puedo hacer por este niño? Y tú sabes que la realidad del Sename, siendo tantos niños y es una institución, la verdad que yo le tengo mucho cariño, mucho aprecio, a pesar de todo el cuestionamiento que hay, porque los funcionarios la verdad que son bastante comprometidos, pero la realidad desborda los recursos institucionales, los recursos personales. Entonces finalmente uno como que tiene que tomar una opción de desapegarse efectivamente de esa problemática, porque si no, te afecta a lo profesional. Entonces para mí fue un aprendizaje en lo profesional, en el sentido de mantener el compromiso profesional, pero sin dejarme afectar en lo emocional, porque en un minuto la verdad que sí me afectaba demasiado esta realidad social de tantos niños. Me imagino que sí. Bueno, dentro de tu amplia biografía, que no alcancé a leerlo todo, pero obviamente a través de las preguntas, Macarena, vamos a ir conociendo un poco más. Ya el público presente y los comentarios que también están surgiendo, ya la gente puede visualizar quién es entonces nuestra tía Macarena. Y al otro lado tengo a Pedro Leal Vergara. Él está para la candidatura de diputado por el Distrito 6 de Valparaíso. Lo voy a presentar. Es Pedro Leal, licenciado en biotecnología. Mira, aquí tenemos abajo a una persona de derecho, y acá tenemos un científico con especialidad en marketing, inmunología, de la Universidad Andrés Bello. Ha participado en proyectos en área profesional como el rol del receptor DRD2, de linfocitos T regulares en el control de la inflamación intestinal en un laboratorio neuroinmunología. ¡Wow! En la Fundación Ciencia y Vida en Santiago, con donde pudo corroborar la interdependencia del ser humano en todos sus aspectos de la biosfera. Vamos, y también resumiendo, porque tiene tremendo currículum nuestro amigo Pedro. Sus objetivos siempre fue poder resolver los problemas sociales, culturales y económicos de las personas,
de nuestro querido país Chile, dice él, ya que tenemos la potencia de realizarlo. Por lo mismo, he aceptado, dice Pedro, el camino a ser un servidor público y tomar las necesidades en Distrito 6 de Valparaíso para poder, de una vez por todas, empezar de hacerlas realidad. De la conservación, tratar de solucionar los problemas del medio ambiente. Sin embargo, yo también creo que ser un servidor público involucra educar a las personas y en la realidad es la educación es la base de todo cambio. Esas son las palabras entonces de Pedro, que bien es cierto, es un pensamiento que todos compartimos, que la educación es la base para todo cambio. ¿Cómo estás, Pedro? Un gusto que estar con todos ustedes, Patrick, don Patrick. Muy cierto, esa es mi bibliografía. Soy licenciado en biotecnología de la Universidad Andrés Bello. Bueno, un gusto estar acá, de poder estar candidateándome para diputado del Distrito 6 de Valparaíso. Y bueno, tú lo viste un poco, de alguna manera he tenido participación en distintos proyectos. Uno de ellos es el que leíste tú, el del rol, evaluar el rol de un receptor de dopamina, de RD2, en un laboratorio de neuroinmunología, y además en paralelo a eso, de alguna manera entender o ir entendiendo esta interconexión o interdependencia con la biosfera que valga la redundancia, nos rodea. Así que un camino muy lindo y eso es un poco, bueno, tú lo dijiste todo. Bueno, y eres también un científico de por la conciencia, porque hay que decir algunas cosas. Hay científicos que están para el otro lado, para el lado oscuro de la fuerza, como se dice. En cambio aquí hay una persona, un científico que está también abogando por la verdad y por la conciencia, y por eso también está en Centro Unido. Macarena, tenemos entendido que desde tu infancia has presenciado las necesidades más apremiantes de la sociedad chilena al participar en los campamentos SEBAS. Dinos, ¿qué aprendiste allí con respecto a la niñez de escasos recursos, Macarena? Mira qué fuerte la pregunta. Al tiro al hueso la primera. Sí, bueno, como te contaba en la primera parte, yo, bueno, nací en Concepción, pero la verdad que toda mi infancia y juventud la viví en Hualqui, ¿ya? Que es una comuna que está a 24 kilómetros de Concepción. Y si bien yo estudiaba en Concepción en el Colegio Inmaculada, participaba activamente en mi parroquia. Y claro, esta era una actividad que en su minuto era como entretenida, porque no se juntaba con los jóvenes, qué sé yo, de la comuna. Pero ya cuando crecí un poco y tuve la oportunidad de participar en las actividades ya de servicio que se hacían, la verdad que fue una experiencia muy fundante, yo creo, en mi vocación de servicio público. Estos campamentos de verano que los organizábamos para que los niños de escasos recursos pudieran tener vacaciones en el verano. Entonces nos conseguíamos alguna escuela de los sectores más vulnerables y el grupo de jóvenes generábamos ahí una serie de actividades recreativas para ellos que duraban aproximadamente 2 semanas. Entonces íbamos todos los días a esta escuelita y llegaban los niños, qué sé yo. Entonces yo la verdad que el tomar contacto, porque cuando uno está ahí in situ, te cambia la perspectiva, ¿ya? Porque no es lo mismo reunir juguete o reunir ropa y decir, lo mando a los niños pobres, por decirlo así, a cuando uno se involucra y esos niños tienen nombre. Por ejemplo, para mí fue como muy fuerte en ese minuto, porque yo uno no conocía tan ampliamente la realidad país que había, que es una situación de pobreza mucho más generalizada de la que hay hoy día. Pero yo siento que hoy día está ocurriendo ese mismo nivel de repente de pobreza que es medio invisible, no está quizás en los datos estadísticos, pero por ejemplo eso de que había un día del aseo y teníamos que lavarle, les enseñábamos hábitos de higiene a los niños, entonces esto está lavando a los niñitos, identificábamos los que tenían piojos, por ejemplo, y les hacíamos un tratamiento. Entonces claro, de repente me caminaban los piojos con las manos. Y para mí eso yo me acuerdo que fue muy impactante porque era lo que yo sabía que existía, pero nunca lo había visto. Y yo creo que de ahí, desde esos momentos cuando, como digo, uno le enseñaba a lavarse los dientes a los niños, como que ahí se generó en mí o despertó en mí esa necesidad de hacer algo, ¿ya? De movilizarme más allá.
Y siento que toda mi vocación quizás académica, de haber estudiado la carrera que elegí inicialmente, que era Derecho, y luego haber seguido en Administración Pública, tenía que ver con eso, con que una cosa era de poder hacer ese aporte en ese campamento o trabajos voluntarios donde uno reunía ayuda para ello, ¿ya? Pero otra cosa era contribuir desde las políticas públicas a que esa realidad cambie y que ojalá no tuviéramos que nunca hacer un campamento SEBAS, ni nunca tuviéramos que reunir recursos para esos niños, porque ojalá no existieran esos niños, porque esos niños tuvieran sus necesidades cubiertas. Entonces, desde ahí, como digo, siempre me enfoqué en ver cómo uno podía contribuir a cambiar esa realidad, ya más que asistirla, ¿ya? Y ahí viene todo el tema que un poco se cruza con mi carrera después, con el tema del trabajo en el Sename, de que uno empieza a ver que hay toda una institucionalidad que está construida con un modelo que finalmente no logra resolver los problemas, ¿ya? Se destinan recursos de repente a proyectos, iniciativas que no necesariamente van en directo beneficio de las personas, y en este caso de los niños, que era un tema que, como te digo, a mí inicialmente me involucró mucho. Y claro, uno después trabajando en la administración pública se da cuenta que muchas veces los recursos no están bien focalizados, hay mucha burocracia para cambiar programas o iniciativas, ¿ya? Hay todo un sistema institucional que puede funcionar muy bien desde la gestión, pero que muchas veces termina entorpeciendo el que haya ajuste o flexibilidad de mover programas, porque tú terminas construyendo un programa bajo un modelo, pero después no es tan flexible el que tú lo puedas ir adecuando a las realidades que vas viendo. Entonces siento que también ahí hay que hacer un trabajo en la modernización del Estado en que permite efectivamente una flexibilidad mayor en ciertos programas sociales que no siempre están bien focalizados, o que inicialmente estuvieron bien focalizados, pero que luego por distintas circunstancias que van variando, uno tenga más flexibilidad de ajustarlo más oportunamente, porque finalmente los ajustes pasan 1, 2, 3 años en que tú haces un cambio en un programa, pero ya pasaron 2, 3 años donde se ejecutó mal en la práctica. Entonces, siento que ahí también hay mucho trabajo que hacer. Mucho trabajo por hacer, así que hay una gran misión que hay por ahí entonces, querida Macarena, porque este tema de la burocracia y que los documentos están dando vuelta y no avanza, es lo que tiene el país también estancado. Voy con Pedro. Pedro, bueno, ya vas por el distrito 6 de Valparaíso, pero ¿cómo nace esto de ser científico, Pedro? Es un camino bastante complejo, también sensible, es algo muy hermoso también por lo demás, pero ¿cómo nace este interés por el estudio de la ciencia, querido Pedro? Bueno, Patrick, primeramente nace en el colegio. En el colegio, cuando yo estaba estudiando, yo tenía un profesor, básicamente, que era nuestro profesor jefe, el cual impartía la clase de química y de biología, el cual tenía esta vocación de servicio, de dar educación con cariño, y él en consecuencia daba estas clases con cariño, química y biología, y desde ahí, desde pequeño, yo empecé a ver la investigación de otro modo, de una forma de búsqueda de la verdad. Por lo tanto, me empezó a gustar desde pequeño en la enseñanza media estas áreas de, como te dije, de la biología, de la química, gracias a un profesor que enseñaba muy bien las cosas. Por lo tanto, cuando llegó la enseñanza media y estábamos en cuarto medio, yo en ese momento decidí optar por esta carrera de la ingeniería en biotecnología, porque además de estar asociada a la investigación, también generaba investigación aplicada, ¿ya? Más o menos por ahí partió el asunto, y como bien dicen por ahí, la educación en mi caso en particular fue fundamental, la vocación que tenía este profesor, el modo de enseñar que tenía, para que particularmente yo tomara ese camino de iniciar este lado de o área de la ciencia. Pedro, ¿es posible que podamos desconectarle la vibración a tu teléfono y que quede muteado, porque se escucha la vibración y produce un efecto distractorio en la conversación? Voy con... perfecto. No, increíble, porque lo que tú has planteado, Pedro, es
quizás muchos profesionales también han tenido estas ciertas motivaciones, y obviamente la educación mueve y crea cambios, totalmente de acuerdo. Voy con Macarena. Sabemos que desde joven ha demostrado dotes de liderazgo. Bueno, se nota, Macarena, por todo lo que tú has comentado. Al ser presidenta del Centro de Alumnos del Colegio María Inmaculada durante el año 98. Convérsanos un poco tus más grandes logros al asumir ese rol en ese tiempo. Voy a hacer un pequeño ajuste. Fui presidenta del Centro de Alumnos de la carrera de Derecho en la Universidad Católica de la Santísima Concepción, no en el colegio. Yo en el colegio fui más deportista, no me involucré mucho en actividades ahí de liderazgo, porque, bueno, tenía un liderazgo en el deporte. Pero sí, en la carrera de Derecho fue una época, bueno, era una época bastante entretenida, estábamos recuperando la democracia en el país, entonces la verdad que los jóvenes estábamos con mucha expectativa de todo lo que podía venir, digamos, y también contribuir, como te contaba inicialmente, desde la vocación que uno traía para estudiar esa carrera. Ya, la verdad que cómo se gestó esa presidencia fue en un periodo donde había como bastante movilizaciones entre los alumnos, eran situaciones en realidad más que no fue lo que pasó en los años siguientes acá en Chile, que tenían que ver más con temas país. En ese momento la verdad que las movilizaciones que nosotros teníamos tenían que ver más con temas de la carrera, ¿ya? Por carga, digamos, por cambios de malla, por beneficios, qué sé yo, por cómo se iban a rendir las evaluaciones, ese tipo de problemáticas teníamos. Pero fue un periodo bastante intenso, aprendí bastante, fue una nueva experiencia también el interactuar con las autoridades de la universidad, que eran bastante rígidas. Entonces fue un aprendizaje, la verdad, para mí, en lo que tiene que ver con negociar, con llegar a acuerdos, también con contener demandas y generar espacios de diálogo, porque yo siento que esto fue como lo más enriquecedor o mi mayor logro fue el haber logrado de repente apaciguar ánimos que habían de repente ánimos encendidos, esto nos vamos a tomar la facultad, qué sé yo, pero también no siempre las cosas se resuelven por la vía violenta, y siento que uno tiene que siempre agotar las vías del diálogo, ¿ya? Y llegar a acuerdos, porque tenemos que partir de la base que los que participamos en instituciones no necesariamente estamos en contra del que está al frente, y tampoco queremos perjudicar al que está al frente. Podemos tener visiones distintas, podemos considerar que quizás el otro está equivocado, pero siempre tenemos que situarnos desde el diálogo, ¿ya? Porque finalmente hay que unar esfuerzos, y en una sociedad estamos viendo muy polarizada. Yo veo lo mismo que quizás vi en algún minuto en esa polarización que había en posiciones dentro de los alumnos, y que uno tenía que generar ese equilibrio, que es un poco lo que busca Centro Unido, ¿cierto? Y con esta posición de centro, ¿ya? Que los extremos nunca van a ser positivos, porque finalmente van a cada uno velar por sus propios intereses y no poniéndose en el lugar del otro lugar, ¿ya? Del que está al frente en este sentido. Entonces, para mí fue muy central, y lo remarco, porque es la línea de Centro Unido, el estar en el punto de equilibrio, buscar el diálogo siempre, ¿ya? Porque los conflictos, en realidad, si se polarizan las posiciones, jamás vas a encontrar un punto de acuerdo, y si tú realmente tienes la voluntad de llegar a una solución, y que esa solución sea conveniente a todos, sea apunta al bien común, es la única forma, es el diálogo. Y totalmente cierto, los extremos, cuando hablas de diálogo, si hay inclinaciones por ambos lados, van a defender su postura, incluso si están equivocadas, jamás lo van a reconocer, y es muy difícil darle la razón al interlocutor si se está defendiendo con uña y garra un ideal. Así que es una gran misión, y es una gran labor lo que se está haciendo a través de las comunicaciones, sobre todo ustedes como candidatos, porque estamos conociendo acá en La Voz de Chile a los candidatos para la candidatura, valga la redundancia, de diputados, Distrito 20 de Concepción y Distrito 6 para Valparaíso. Voy con Pedro, vamos de lo social, nos vamos a la ciencia y lo social, y así vamos uniendo las actividades y las labores y las virtudes también que ustedes desempeñan. Pedro, delante en tu biografía estábamos hablando de los experimentos que tú hiciste. Yo voy acá a leer esta pregunta. ¿Cómo parte de lo que has realizado tú en el ámbito profesional has participado en este proyecto, como el rol del receptor DR2 de linfocitos T,
reguladores en el control de la inflamación intestinal. Cuéntanos en qué consistió el experimento y cómo repercute ello en nuestra vida diaria. Patrick, claro, aclarar un poco que este fue uno de los proyectos en el cual yo participé, que se tituló, como tú dijiste, el rol del receptor de RD2, que es un receptor de dopamina de linfocitos T reguladores en el control de la inflamación intestinal, ¿ya? ¿En qué consistió? En, como dice el nombre, evaluar el rol de un receptor de dopamina en linfocitos T reguladores, que son un tipo de células o un linaje celular de linfocitos T. Bueno, entre paréntesis, estos linfocitos T tienen el rol de orquestar una respuesta inmunológica, ya sea proinflamatoria o antiinflamatoria. Por lo tanto, son bien relevantes en nuestro organismo. Por lo tanto, consistió en evaluar este receptor, el rol de este receptor dopaminérgico de linfocitos T en el control de la inflamación intestinal, ¿ya? Como dice su nombre. ¿Y cómo se realizó esto? Mediante ensayos de supresión, ¿ya? Se evaluaba in vitro estas células, ¿cierto? Linfocitos T reguladores y su actividad supresora en la actividad proliferativa de otro tipo de linfocitos T, que son los linfocitos T totales, y mediante varios procesos y análisis se llega a una conclusión, ¿ya? Ahora bien, más que estos experimentos en específico, en qué repercute toda esta información a las personas, es que en realidad el hecho de que exista un receptor de dopamina en los linfocitos T, ¿cierto? Quiere decir que de alguna manera existe una interconexión entre el sistema nervioso o los factores que se producen en el sistema nervioso en la regulación del sistema inmunológico. Por lo tanto, eso por un lado, y por otro lado, también tenemos la inflamación intestinal, en donde tenemos, ¿no es cierto?, esta microbiota que reside en el intestino, en donde la microbiota son los microbios, ¿cierto?, que se alojan ahí, y depende, bueno, la construcción de esta microbiota depende netamente del microambiente en donde cada uno se encuentre y la alimentación que uno consuma, valga la redundancia. Por lo tanto, si tenemos una alimentación basada, por ejemplo, en vegetales, nosotros vamos a tener una microbiota saludable. Entonces existe una comunicación entre los microbios que residen en el intestino, las paredes del intestino, el sistema inmunológico y el sistema nervioso. Y esto en global quiere decir que de alguna manera todos nuestros tejidos y todas nuestras células se encuentran interconectadas. Y cuando esto lo llevamos más a lo macro, ¿no es cierto?, nosotros entendemos que nosotros dependemos de alguna manera de los vegetales, de la flora, de la fauna, de los animales, del mar, del agua, de la tierra, del fuego, y también dependemos de esto invisible que son los microbios, que son los bacterias o hongos que se encuentran en el medio ambiente. Por lo tanto, existe una interdependencia con todo lo que existe. Por lo tanto, ¿en qué influye en nuestra vida diaria? Claro, en generar conocimiento para que se puedan entender cómo repercuten las acciones del ser humano en el medio ambiente y viceversa. Por lo tanto, nos puede dar una línea, un camino a seguir en aspectos sociales, culturales y también económicos, porque de alguna manera, como lo mencionaba, somos organismos interdependientes. Ahora, impresionante de la microbiota, que son microbios que son necesarios para el organismo humano, porque en el fondo son los que de alguna manera cumplen funciones dentro del intestino, que más bien limpia y fortalece, y justamente como acaba de señalar, hay una interacción con el sistema nervioso. Mencionaste vegetales, por el consumo de vegetales. ¿Eso quiere decir que el consumo de carne podría afectar la microbiota, debilita en cierta medida?
De alguna manera sí. Como se mencionó también, la alimentación es fundamental. El consumo de carne de manera excesiva claramente distorsiona o remueve esta microbiota saludable y en consecuencia produce otra microbiota que se aloja en nuestro intestino, que puede de alguna manera llegar a dañar al ser humano, a generar enfermedades tales como neurodegenerativas, incluso autoinmunológicas, y eso está descrito en los diversos artículos científicos que abundan por ahí en la red. Bueno, estamos en plenas celebraciones de fiestas patrias, así que aquí la microbiota va a estar un poco desequilibrada porque se vienen los anticuchos, los asados, la chicha, y en fin, yo creo que después que pasen estas fiestas volveremos a los vegetales. Macarena, vamos contigo otra vez, porque así nos estamos conociendo, vamos conociendo mire cómo conocemos algunos conceptos de salud, que hay que decir que Pedro no es el área de salud, es el área científica, pero tiene que ver mucho también con nuestra salud. Y bueno, también tengo acá a Macarena, que es principalmente su labor es social. Vamos con la pregunta. Entiendo que postergaste los estudios universitarios por motivos familiares, para después culminarlos en Santiago como administradora pública. Cuéntanos cómo llegaste a esa decisión y si valió la pena tu carrera profesional. Sí, mira, a ver, como contaba inicialmente, viviendo en Concepción, tuve a mi hijo Gabriel y estaba estudiando yo todavía la carrera de Derecho. Y bueno, laboralmente tuvimos que trasladarnos a Viracoyhaique porque a mi marido le ofrecieron una buena oferta laboral allá. Y en ese minuto, claro, fue una decisión familiar que implicaba, la verdad, que yo postergara mi tema académico por este traslado a ciudad. Y la verdad que fue una decisión súper conversada. Yo nunca la sentí en ese minuto como una postergación, porque también dentro de mi historia familiar tenía como muy claro el que las mujeres, y no siendo aquí quizás las feministas se me van a subir a la cabeza, pero para mí es fundamental el rol de la mujer dentro de la familia, ¿ya? Yo en eso no coincido mucho con visiones ahí que hablan de que esto es un estereotipo social. Yo siento que es algo como muy de mamá, o sea, los niños, los hijos uno los tiene en su guatita y los amamantas, entonces, y siento que los niños necesitan mucho la presencia de la mamá, es fundamental en los primeros años de vida. Y eso fue siempre conversado familiarmente. Entonces, desde ese punto de vista, para mí fue una decisión totalmente razonable y que no me generó ningún cuestionamiento. Afortunadamente, bueno, después se me dieron las oportunidades para poder terminar, no Derecho, porque egresé finalmente, pero no me titulé. Y entré a estudiar Administración Pública porque entre medio tuve 2 hijos más, ¿ya? Y ahí entré en la misma dinámica que les estoy contando. O sea, yo los primeros años de vida tuve la oportunidad. Yo sé que hay mujeres que justamente por el modelo de sociedad que tenemos no tienen la opción de acompañar a sus hijos los primeros años. Pero fíjate que eso, a la vuelta, ya ahora tengo 44 años, mi hijo mayor tiene 21, tengo una hija menor de 10 años, me he dado cuenta de lo buena decisión que fue en términos de el poder haber acompañado a mi hijo en esos años, ¿ya? Sé que fue un lujo, porque la mayoría de las mujeres no tienen esa oportunidad. Hoy día tenemos un tema que para mí es súper relevante como propuesta, digamos, de trabajo, que tiene que ver con el fortalecer la familia, ¿ya? Y el fortalecer la familia implica otorgar oportunidad a la mujer de estar con sus hijos cuando los tienen, porque es fundamental el rol, ¿ya? Y sí, después, también el haber estado con ellos, sí, inicialmente significó como un estancamiento laboral, pero cuando uno como profesional tienes resuelta tu vida en tu casa, ya logres que tus hijos se desarrollen bien. Mi hijo afortunadamente no han tenido grandes problemas, uno más desordenado, el Gabriel mayor, en su minuto tenía déficit atencional, quería más atención, más dedicación, y afortunadamente yo podía estar ahí. Pero como digo, a mí me importa mucho el que todas las mujeres tengan esa oportunidad de estar con sus hijos, y siento que mucho de lo que está pasando a nivel de sociedad con nuestros niños, jóvenes, adolescentes, justamente con el tema de droga, tiene que ver con ausencia de figuras familiares en su casa. Antiguamente, y eso lo sabemos, la familia era extendida, estaban abuelos, tíos presentes. Hoy día tenemos familias nucleares donde la red de apoyo es mínima. Entonces son niños que finalmente, porque ambos padres tienen que trabajar,
terminan viviendo un abandono no institucionalizado, porque no terminan en el Sename, pero finalmente pasan muchas horas solos los niños, no muy acompañados, ¿ya? Y eso genera toda una serie de consecuencias en lo emocional, en cómo ellos se desarrollan en lo académico, y cómo también la familia se va desintegrando, ¿ya? Es complejo hacer familia. Yo creo que todos partimos haciendo familia con la mejor intención, las parejas parten enamoradas, pero en el camino, este ir y venir, ¿ya? Que no da tiempo para nada, no da tiempo para mirarse, para conversar, no hay espacio para una sobremesa, termina cada uno haciendo su vida, y eso la consecuencia que tiene como sociedad es lo que estamos viviendo hoy día, ¿ya? Con jóvenes que muchos caen en adicciones por esta situación, porque han estado solos. Tenemos temas de violencia también entre la familia, ya en los adultos se dan temas también de adicciones. Entonces, si yo hoy día hago un recuento, digo, sí, efectivamente quizás pude haber avanzado mucho más profesionalmente y haber tenido una jefatura y haber quizás desarrollado mucho más eso, pero el costo que hubiera tenido que pagar, siento que no lo valía. Y la verdad que en esos mismos espacios es que también tuve la opción de seguir participando de organizaciones sociales. Ya, organizaciones sociales, te digo, cosas tan básicas como la directiva de Curso Tu Hijo, también fui presidenta del Centro Padre Mi Hijo por lo mismo, ya por esta motivación de cómo contribuir y colaborar en el fondo a tener una mejor sociedad, ya, a que generar el concepto de comunidad, que también es súper importante, ya, porque una cosa es la familia nuclear, pero lo otro es cómo vivimos en nuestro entorno, cómo vivimos con nuestros vecinos, cómo vivimos con los compañeros, los papás de nuestros hijos, ya, cómo formamos comunidades educativas, comunidades en nuestro barrio, porque finalmente así es como uno también tiene más fuerza para resolver las dificultades que se van apareciendo. Así que la verdad que para mí, para nada fue como un retroceso, siento que tuve una oportunidad y un lujo y que me gustaría que también avanzara en políticas públicas que fomenten y fortalezcan la familia. Y es un claro ejemplo porque en un minuto de tu vida tuviste que congelar, ¿cierto? Postergarte un poco, pero después retomaste. Obviamente las condiciones se dieron para que tú pudieras retomar los estudios y hoy en día muchas madres que están en pleno periodo de estudios y vienen los niños, se postergan y después ya cuesta retomar el camino a la educación. Obviamente ya estamos claros que la educación genera cambios y una mejor calidad de vida. Y al menos tú tuviste esta oportunidad y qué bueno que lo estás comentando porque ya también sería un parte de la bandera de lucha por esta campaña de llegar a la y promulgar leyes y fiscalizar y apurar otras leyes que están atrasadas con respecto a la ayuda a las mujeres, sobre todo a las madres que postergan su educación por la familia y después les cuesta nuevamente retomar. Voy con Pedro de nuevo. Hoy en día tener la vocación para el área en que cada persona se desempeña debiese estar por sobre todo. ¿Cómo ves esto en nuestro país, Pedro? ¿Hay vocación en general en Chile o no? Mientras tú me hablas, yo me voy a ausentar un poco para conectar el enchufe antes que se me desconecte, pero yo te escucho, Pedro. Bueno, hoy en día hay muy poca vocación de trabajo en nuestro país, pero esto es entendible debido también a los bajos sueldos que se tienen en la mayoría de los trabajos en Chile, ya que el sueldo implica también el bienestar de la sociedad, de la persona o del ser humano. Por lo tanto, hoy en día en Chile, básicamente las personas prefieren estudiar o ir a trabajar en algo que se les remunere bien, más que estudiar algo por vocación. Por lo tanto, respondiendo muy brevemente y simplemente a tu respuesta, hoy en día debido a eso, o eso es una de los factores por qué en Chile hay poca vocación de trabajo, de estudio, etc. Hay gente que de repente tiene, como dices tú, vocación y buscan empleo en otra cosa. Y ahí creo que entra el juego de que mucha gente, Macarena y también Pedro, trabajan en algo que nunca no estudiar, que no era de su estudio, de su vocación, de su don. Y un tema, claro, obviamente económico y de oportunidades, no le queda otra alternativa que trabajar en otra cosa para
sustentarse, pero no es lo que estudiaron. Entonces aquí estamos hablando de que hay una gran cantidad de chilenos que están descontentos con sus trabajos, y más encima estas injusticias de que los sueldos no se suben, y si se suben los sueldos, suben también el IPC y el costo de la vida. Entonces al final no se nota bueno, aparte que la subida de sueldo de los trabajadores es tan irrisorio, 5.000 pesos, 7.000 pesos, ni hablar de lo que hoy en día se ve en el Parlamento, y que obviamente también van a estar abogando por una equidad y por algo más justo. Es increíble cómo entonces, Pedro, ¿qué le podríamos decir a esas personas que están trabajando en algo que no les gusta y que no están enfocados en su vocación? ¿Qué le podríamos decir al respecto? Mucha gente ahí nos está viendo en pantalla en este minuto. Bueno, la verdad es que lo que les puedo decir yo es que tengan paciencia, que en realidad puedan trabajar de la forma más de la mejor forma posible. Quizás también puedan llegar a emprender en algo que les guste relacionado a su vocación de trabajo, también juntar esas lucas, esa plata para emprender en algo relacionado, que también es un camino viable. Por lo tanto, o también esperar a que algún partido político les pueda solucionar estos sueldos que son bajísimos para la población en general. Así que ojalá tengan un buen ojo para elegir. Así va a ser. Yo sé que los chilenos ya están cansados de todo esto, y ya saben que en el Parlamento o en el gobierno hay una oligarquía tremenda. Hay una cosa ahí que yo sé que el gobierno de la conciencia va a comenzar a limpiar la casa. Macarena, tú nos comentaste delante las cosas que tuviste que vivir cuando trabajaste en el Sename. Hablaste de niños con piojos, con bichitos que tú no lo habías visto nunca y que tuviste que presenciar ahí. Pero más allá de eso, y para que la gente también vaya conociendo la crudeza del Sename, ¿cuál fue la experiencia más terrible que tú pudiste haber vivido mientras estuviste o haber visto ahí en el Sename? Bueno, mira, en un minuto me acuerdo que me tocó representar a un menor, como te contaba, como curadora ad litem, que era la figura que teníamos las personas del Sename cuando íbamos a los tribunales. Allá, esto fue en un tribunal de Aysén, juzgado de letras, porque reunía a todos los otros tribunales, y no voy a nombrar la familia, digamos, pero este era un caso de violencia, donde el niño estaba sufriendo maltrato por parte de la madre. La madre tenía 5 hijos, y 5 hijos de papás distintos, ¿ya? Y esto no es un juicio valórico, pero tiene que ver con una realidad social que ocurría mucho en esa zona. Y claro, esta mamá no tenía ninguna noción de educar niños, digamos, de técnica, de manejo. Entonces, claro, era muy violenta con el niño. Y me acuerdo haber estado con ella, donde ella no tenía ninguna conciencia en el fondo de que ella estaba agrediendo a su hijo, ¿ya? Desde ahí, desde la noción de violencia. Porque para ella era normal, a ella le habían pegado, y era la forma en que se criaban los niños. Entonces, y ese es como un caso así, botón de muestra, como se dice, pero refleja mucho un tema que para mí también es muy importante, que tiene que ver con las competencias parentales, con dar un soporte, y cuando te digo fortalecer la familia me refiero a ese tipo de iniciativas, en que muchos padres no tienen por su propia historia, porque después uno indagando en la historia de esta madre, ella también venía de padres alcohólicos, con toda una problemática social. Entonces ahí tú ves todo un clan familiar que no ha tenido posibilidad de relacionarse de otra forma. Ya hay una cultura de violencia o una cultura de adicciones. Entonces, ¿cómo sacar a esos niños de ahí? Y la única forma no es solamente interviniendo al niño en este caso. Yo sé que en general el Sename trata, mediante la OPD y otras organizaciones, de intervenir el grupo familiar, ¿ya? Pero no es suficiente, ¿ya? Los niños, por ejemplo, pasan muchas horas escolarizados en un sistema educacional que finalmente pareciera que está llenando una cajita con contenido,
pero que no necesariamente le entregue herramientas para la vida a ese niño, ¿ya? Porque formar a un ser humano no implica solamente llenarlos de datos, porque para datos tenemos hoy día un computador donde vamos a tener los datos ahí a la vista, pero cómo tú construyes una persona en el fondo consciente, con herramientas para desenvolverse, es nutriéndolo de otras cosas. Entonces, claro, para mí, el ver ahí in situ de que esto no es solamente que yo hoy día estoy aquí defendiendo a este niño para que la mamá que la van a mandar a una terapia para que no le pegue, pero finalmente eso termina resolviendo el tema o no. Ya uno se sentía medio un poco limitado porque ya estoy hoy día viendo esto que era un caso de varios, ¿ya? Entonces, claramente ahí para mí la visión fue, acá no es suficiente, o sea, no llegamos como Estado, en este caso como políticas públicas, nos quedamos cortos con la problemática social que hay detrás, ¿ya? Que se apunta finalmente como desde distintos lugares, pero no está esta mirada integral en el fondo, ¿ya? Porque la OPD va en un caso de violencia, pero ¿qué pasa si ese caso de violencia no llega al tribunal? Pero el niño finalmente sufre maltrato psicológico por años, ¿ya? O no llega, como te digo, a ser un caso y resulta que esos papás igual necesitaban herramientas para poder formar hijos, ¿ya? Porque no es fácil, nadie nace sabiendo ser papá, ¿ya? Y todos hemos necesitado en algún minuto apoyarnos. Hay personas que porque pudimos educarnos, porque pudimos formarnos, nos hemos ido, y por último, porque en algún minuto recurrimos y tenemos acceso a un psicólogo que nos ayude, o en el colegio nuestros hijos nos dieron una buena charla que nos enseñó este tipo de herramientas, pero la verdad que esa no es la realidad del grueso de nuestra población, ¿ya? Eso es un lujo que tienen hoy día los niños que quizás van a colegios particulares donde no están exentos de estas situaciones, pero por lo menos hay una red mayor que está atenta, pero en general en la educación pública no ocurre eso. El niño va ciertas horas al colegio y el colegio luego se desentiende y, como digo, llena a los niños de contenido, pero no hay herramientas que otorguen espacios nutritivos, ¿ya? Espacios nutritivos donde el niño se fortalezca emocionalmente y también contribuyan un poco a fortalecer a su familia. Sabemos que hay muchos niños, por ejemplo, que están a cargo de abuelos, ¿ya? Y esos abuelos, ¿qué habilidades tienen para lidiar con los niños? Para ayudarlos a hacer las tareas, ¿ya? Para entretenerlos y que no estén todo el día en el celular jugando juegos de repente súper violentos que finalmente los embrutecen mucho más, ¿ya? Entonces, hay toda una problemática social, como digo, que a mí me importa mucho y que es parte un poco de la batalla de lucha que me gustaría tener la oportunidad de dar. En un nivel distinto, porque hoy día yo la doy en mi entorno, pero acá yo siento que el desafío debe ser mayor. O sea, estos temas tienen que finalmente instalarse como políticas públicas. Y vaya que sí, se requieren este tipo de políticas públicas, sobre todo en una época que estamos viviendo ahora, donde es algo incierto, donde los aforos en las salas de clase es reducido, donde está este miedo dando vuelta, y los niños están sintiendo todo este miedo que está pasando, y principalmente también en la casa, muchas horas en la casa, también muchas horas al teléfono celular, a la tablet o al computador, no precisamente estudiando. Hay un estrés que se está viviendo hoy en día en el país, querida Macarena, y sí, la verdad que sí hay que empezar a trabajar ya de fondo, y por eso que la gente debe tener conciencia de que acá hay un tema no menor, y que por eso la carta de Macarena es una muy buena propuesta, porque algo hay que hacer con todo lo que ya está sucediendo. Voy con Pedro. El mejor logro de la injusticia es parecer justos, sin serlo. Una frase acuñada del célebre Platón. ¿Cuáles son tus anhelos, tus aspiraciones y en pos de lograr construir y consolidar, por supuesto, un país más justo, Pedro? Bueno, primero yo parto por la base de que la justicia implica básicamente sentir lo que siente el resto, ser empático con el resto, con lo que está sintiendo. Por lo tanto, cuando yo siento lo que está sintiendo el resto y me pongo en los zapatos de él, estoy de alguna manera queriendo a la otra persona. Por lo tanto, la base de la justicia tiene que ver con querer al prójimo como a ti mismo, o como decían el proverbio maya, in lac ech, yo soy tu otro tú.
Por lo tanto, bajo ese contexto, yo puedo decir que para construir o consolidar un país más justo, de alguna manera lo que se podría llegar a realizar es enseñar en la educación el amor propio y hacia el resto. Y desde ahí se construye o se puede llegar a construir un país más justo, desde mi punto de vista. Por lo tanto, ¿qué frase la de Platón? Sí, no, totalmente. Ahora, es cierto que la justicia se requiere empatía, pero no tenemos empatía hoy en día. Y sabemos que dentro de la justicia hay bastante corrupción. ¿Qué podría, pero en este caso, poder entonces intervenir? ¿Cómo podríamos intervenir para que haya una mejor justicia y terminar con la puerta giratoria y terminar con los jueces sordos y ciegos o mojados? Bueno, en ese otro contexto, claro, tendríamos que tener mano dura contra los delincuentes, contra estas personas que realizan el mal en todos sus sentidos. Por lo tanto, por un lado, se puede enseñar en la educación lo que es el amor al prójimo, el amor propio también, pero por otro lado, se puede enseñar y establecer bajo leyes estrictas, mano dura, digo, y aumentar las penas en todos los sentidos. Muy bien, así es. Yo creo que en un país donde la gente ya agachó, por decirlo así, a los buen chilenos, el moño, porque ya ha habido tanta corrupción, ya se requiere entonces una mano dura. Esta pseudo-democracia, al parecer, ha traído más problemas que misma democracia. Macarena, has hecho tantos trabajos, has recorrido y has tenido muchas oportunidades y eso te ha permitido obviamente crecer en lo profesional totalmente, con todo tu conocimiento. Pero algún logro que te haya provocado mayor satisfacción en todas estas actividades y acciones que tú has realizado. ¿Alguna cosa que puedas compartir con nosotros, Macarena? Uy, es bien, yo la verdad que yo siento que el mayor desafío ahora que he tenido como ya candidata o situándome desde el lugar de candidatura es como un poco hacer esa mirada, porque yo, bueno, por un tema también de formación católica que tuve en mis primeros años y después en la vida de la parroquia, uno siempre decía, oye, que tu mano derecha no sepa lo que hizo tu mano izquierda. Entonces, la verdad que a mí me cuesta mucho hablar de las cosas que he hecho, porque, como digo, tengo ese pudor instalado, pero sé que hoy día es el momento de contar en el fondo un poco lo que uno ha hecho. Yo siento que para mí la mayor satisfacción en todas las organizaciones que he participado es esto de cuando la gente, como tú decías, está desmotivada, está desganada, como que no cree y uno logra cambiar ese switch, como se dice, ¿ya? El que más allá es como salir de la zona de confort, de la crítica, ¿ya? Y finalmente hacer una contribución. Y para mí el lograr sumar a personas a ese trabajo, ¿ya? Que inicialmente, como te digo, puede haber desmotivación, puede haber, no sé, lata, o por último por comodidad, y tú logras movilizar personas, para mí eso ha sido como lo más importante, ¿ya? Cuando la gente, pero finalmente es porque uno quizás logra transmitir el que es posible que las cosas sean distintas, ¿ya? Cuando hay una desmotivación en una organización porque no va a resultar, ¿no? Yo digo siempre, oye, tenemos que agotar todos los medios, ¿ya? Hablando como jurídicamente sería como constituir prueba. De repente una institución tú le tienes que presentar una carta, ya si no te la responde, bueno, tendrás que hacer otra gestión. Es como, yo no me agoto, esa es la verdad. Y un poco como se dice, pegarle la tiña al resto con esa actitud de que no, tenemos que quedar aquí y es posible, y también un poco movilizar, que un poco yo también a la gente, por ejemplo, me acuerdo de la gente de mi condominio, que siempre que se elegía el comité, que teníamos que organizar cosas,
todos los años era la misma historia, era como, nadie se quería sumar porque todos tenían algo que hacer, todo es que yo estoy trabajando, es que yo estoy estudiando, es que estoy súper ocupado, y finalmente un poco también no responsabilizarse de lo que está pasando incluso en tu propia comunidad. Entonces, si eso uno lo extrapola a lo político como pasó en la distancia, así como no, que lo vean otros, ¿ya? Pero cuando uno logra involucrar a personas y logras construir equipos, que también para mí ha sido súper importante, porque muchas veces partí sola con una iniciativa, pero realmente cuando tú empiezas a enlazar personas, ¿ya? Y yo la verdad que soy como muy buena en eso, que me gusta conectar personas, ¿ya? Entonces esta persona es buena en esto, la tomo, la junto, la reúno, y finalmente luego que ya está un equipo más o menos armado, es cuando yo también tomo distancia, porque no soy de quedarme eternamente en una organización, porque me gusta verla surgir y que se consolide un equipo y que todos se comprometan en el fondo, es que se involucren. Hay mucha gente que desconoce sus capacidades, ¿ya? Que no se la cree, como se dice. Ahora mismo, la verdad que cuando a mí me invitaron a ser candidata, me vi confrontada a ese discurso mío anterior, que era cuando yo le decía a las personas, oye, pero involúcrate, ahora es tiempo, hay que hacer algo, no te quedes ahí en la queja, y ahora me ofrecieron a mí participar de esto, y yo dije, chuta, me está tocando a mí involucrarme en algo que quizás inicialmente yo no lo veía como una opción, porque la verdad que en estricto rigor la política a todos nos tiene desencantados, decepcionados, pero también siendo coherente con mi relato y como yo había involucrado a las personas, dije, no puedo no hacerlo. Es como que me fregaron porque si no lo hago ya voy a pecar de incoherente y con qué, digamos, argumento después le voy a decir a las personas que se involucren. Así que yo siento que ese es como mi mayor logro en esto, el lograr involucrar a otros, ¿ya? Porque siempre los trabajo, y vuelvo a eso que para mí es súper central en el ser humano, que es la comunidad, ¿ya? Que no vamos a resolver los problemas solos. Nadie tiene la solución, nadie es el Mesías acá. Entonces, si no me contacto y no conozco a mi vecino para solucionar el problema que tenemos, nada se va a arreglar y va a seguir todo igual y vamos a quedar todos enojados, enrabiados porque está todo mal, pero finalmente si no nos involucramos no va a haber movimiento, no se va a mover la energía, como se dice. Entonces, eso es como yo siento como mi mayor logro y es un poco lo que también me motivó a tomar este desafío. Bueno, estás hablando realmente como las características de un líder. Obviamente el liderazgo implica que la gente que está desconectada, desenchufada, desencantada, se involucre, y para eso se requiere un manejo de energía, de vibras, de traspasar tu propia energía para que la gente reaccione, y eso también es agotador. Y si tú has conseguido que la gente se involucre, porque en todo caso entonces tienes esa capacidad de liderazgo, Macarena, arraigada en tu esencia, y por algo entonces estás llegando donde estás ahora, como candidata a diputada, para que la gente sepa de que aquí no es una persona que timidez o que sea o débil de carácter. No, acá necesitamos gente sólida con ideas bastante claras y con características de liderazgo, y tenemos entonces a Macarena que cumple con todos esos requisitos para que la gente confíe en ella. Pedro, ¿qué pregunta? Volvemos de nuevo a este tema de la corrupción, porque esto es como que se ha arraigado acá, está dentro, implantado en nuestra sociedad chilena. ¿Crees que los políticos en Chile han desviado mucho el camino en la conducción de nuestro país con tantos escándalos de corrupción en que han incurrido derechas e izquierdas, esto por los dos lados? ¿En qué aspecto sientes que se ha visto reflejado este actuar mayormente, Pedro? Bueno, es categórico, es así, las derechas e izquierdas sí han incurrido en escándalos de corrupción, y esto en realidad se refleja en todos los aspectos o áreas de la sociedad, o sea, en el área empresarial, en el área de la salud, en el área de la educación, en la misma área de las ciencias. En todas las áreas se está reflejando, y también en el área social. O sea, cuando nosotros vemos que las personas también mienten, engañan, también eso es un reflejo de los escándalos de corrupción que se viven en la política o que están viviendo, que están ejerciendo nuestros líderes políticos. También en las distintas empresas, también, bueno, dar ejemplos, la evolución del papel confort, el Milico Gate, también cuando en el área de las ciencias, cuando por ejemplo un estudiante
quiere postular a un proyecto o cualquier otro investigador del área de las ciencias quiere postular a un proyecto y resulta que los docentes encargados de aceptar estos proyectos son los mismos que también postulan a estos mismos proyectos. Por lo tanto, es un ciclo que de alguna manera es corrupto y se está dando y probablemente, si es que no cambiamos las cosas, se seguirá dando en el área de la investigación. Por lo tanto, hay muchas, en todas las áreas se está de alguna manera reflejando estos engaños, estas mentiras, y bueno, simplemente las derechas e izquierdas ya no dan más en el poder, tienen que salir, tienen que llegar nuevas caras, y bueno, es un ciclo que se tiene que terminar aquí y ahora. Totalmente de acuerdo, y es una gran misión que se está construyendo recién ahora, chicos, y que, bueno, estamos tirando la primera piedra en el lago, porque esto ya a futuro, quizás las nuevas generaciones, terceras, cuartas generaciones después de nosotros, van a recién a disfrutar de lo que ahora estamos construyendo y estamos haciendo historia. Y volviendo con los niños, Macarena, tú estuviste en el Sename, trabajaste 17 años, dice aquí, dividido entre el Sename y CONACE, mismo que hoy en día es Senda. Dinos, ¿qué te hace falta por hacer en cuestión de apoyo de la niñez y la juventud chilena? Bueno, creo que yo lo había mencionado antes de todo, pero ¿cuál sería como lo específico para apoyar a los niños y a la juventud chilena? Bueno, como lo mencioné ya anteriormente, siento que hay dos patitas, como se dice, que es necesario fortalecer, ¿ya? Siento que la institución de la familia es fundamental. Y aquí obviamente hablamos de familias amplias, ¿ya? No el modelo quizás tradicional que conocíamos, pero la familia también tiene que involucrar a esta familia extensa. Y en eso, fortalecer a la familia siento que es fundamental para que los niños tengan un soporte y tengan un ambiente nutritivo para crecer, el que se apoye el rol parental de los padres y de los cuidadores de los niños, ¿ya? Pueden ser abuelos, pueden ser tíos o pueden ser incluso terceros, porque hoy día hay muchos niños que están cuidados de terceras personas, ¿ya? Y fortalecer esos roles para que tengan herramientas ya de parentalidad esas personas es fundamental, ¿ya? Y lo otro tiene que ver con la educación, como decía. La educación hoy día no está respondiendo a la necesidad de la sociedad, ¿ya? Este modelo donde finalmente los niños se los llena de contenido durante una X cantidad de horas, ¿ya? No sirve hoy día, porque los niños salen del colegio, ya se supone en una jornada que prometió con esta extensión de la jornada en un minuto, en que los niños iban a hacer todas sus actividades en esa jornada, pero finalmente los niños a veces terminan con más recarga porque tienen que seguir haciendo actividades en la casa. Por otra parte tenemos familias donde normalmente, o si es que viven con ambos padres, ambos trabajan, entonces los niños pasan mucho tiempo solos, y no hay un espacio, debe haber como un tercer ciclo, donde si estamos hoy día demandando a las familias de que para poder subsistir, porque un poco lo que decía Pedro, esto de que hoy día los sueldos no dan para que trabaje uno solo de la familia, entonces obliga que finalmente tienen que salir en trabajos precarizados, donde muchas veces las jornadas son extensas. Estoy pensando en todas las familias que trabajan en lo que es retail. Hoy día, claro, con el tema de la pandemia eso se ha visto más limitado y quizás eso ha favorecido que se estén cerrando esos lugares más temprano. Pero en lo que era habitual antes era que terminaban a las 9, 10 de la noche, entonces son papás y mamás que llegan a esa hora a ver a sus hijos. Y los niños pasaron largas horas solos, los jóvenes también, en una edad súper vulnerable, súper crítica, porque todo lo que es proceso de crecimiento es donde los niños están desarrollando su propia personalidad, están tratando de conectar con sus pares, y ahí es donde se meten estos bichitos que contaminan, ya, que puede ser desde la adicción al celular, la adicción a jugar, ya, donde no reciben una formación de nada, porque en el fondo es un embrutecimiento nomás. No hay ninguna capacidad de reflexión, de análisis, de formación del pensamiento de los seres humanos. Entonces, claro, esos niños que no han tenido ese desarrollo cuando pequeños, luego son jóvenes que no toman buenas decisiones, ya, mucho, y yo lo he visto todo este tiempo, claro, en Senda. A mí me ha tocado supervisar centros de tratamiento con jóvenes y adolescentes ahí, y donde uno ve jóvenes así, solos, ¿ya? Y tú luego exploras. Es súper fácil criticar y decir, oye, ¿dónde están esos padres
pero muchas veces esos padres son esos mismos niños, ¿ya? Hace 10, 15 años atrás eran esos mismos niños, y hoy día ya son los papás de esos niños, y probablemente esos jóvenes que hoy día están en ese centro de tratamiento van a terminar en el Sename, y es un ciclo que no termina. Entonces, ahí es fundamental el rol de la educación en el colegio, pero como digo, no solamente un colegio que esté destinado a llenarlos de contenidos, que hoy día, con las características que tenemos de la facilidad de información, no es necesario que el niño quizás se aprenda de memoria o llenarlos de contenidos que finalmente ellos van a acceder fácilmente por la web, pero no van a acceder fácilmente a desarrollar habilidades emocionales, por ejemplo, o de pensamiento, de razonamiento o de reflexión, ¿ya? Que es fundamental para que cuando ellos enfrenten situaciones en su vida tengan las herramientas para tomar buenas decisiones, ¿ya? Y yo siento que por ahí va el trabajo que es fundamental hacer en esos ámbitos, porque la verdad que irse a combatir la droga así como una cosa de que voy a incautar droga, no lo soluciona, porque si no es la droga probablemente va a ser el alcohol o va a ser otra cosa. Si en el fondo hay una carencia dentro del grupo familiar que no ha sido satisfecha y que por eso muchos jóvenes no tienen orientación, no saben qué hacer, no saben cómo moverse. Y como lo señalé anteriormente, claro, los papás tampoco muchas veces tienen esas habilidades. Hoy día tenemos toda una red que funciona maravilloso para el TikTok, funciona maravilloso para ver videos en YouTube y qué sé yo, todo lo que son redes sociales. Pero si a través de esos medios utilizamos para difundir estas herramientas, porque quizás no necesitamos hacer un curso ni citar a los papás a una reunión, no. Oye, pero hacer pequeños mensajes, las organizaciones públicas pudieran hacer eso, ¿ya? Utilizar las mismas redes sociales donde hay videos súper entretenidos, pero con un contenido. Pero no existe esa preocupación, ¿te fijas? De apuntar a eso que es medular para que efectivamente seamos una sociedad consciente, ¿ya? Porque hoy día no está fácil. Todo lo que tiene que ver con cultura es carísimo. Comprar un libro es carísimo. A los niños, no es una política pública hoy día, por ejemplo, que a los niños se les entreguen libros. Entonces decimos, oye, somos súper malos lectores en este país, pero a los niños no se les dan libros, ¿ya? Los libros del plan están en la biblioteca, porque que lo puede ver por una pantalla, pero oye, sería maravilloso que por lo menos en el año a los niños les regalaran 2 libros, ¿ya? Somos de los países que menos leen en el planeta, ¿ya? Entonces, hay una serie, como digo, iniciativas que irían en fortalecimiento de esta gran institución que es la familia, que es fundamental para tener una sociedad sana. Hoy día estamos en una sociedad insana, ¿ya? Con problemas de salud mental y con adicción, con violencia, todo derivado de este abandono que existe desde la primera infancia. Así es, querida Macarena. Pero vamos con la última. ¿Cuál consideras que debe ser el camino para reencantar a la ciudadanía con la política? Y en ese sentido, ¿qué rol protagónico jugará Centro Unido en trabajar por un Chile mejor? Para reencantar a la ciudadanía con la política es necesario que lleguen líderes virtuosos al Parlamento, a la presidencia, líderes que quieran solamente realizar el bien, que tengan vocación de servicio, que capten las ideas de la ciudadanía, que las desarrollen, que esa es básicamente la verdadera democracia. Por lo tanto, para reencantar a la ciudadanía con una política, es necesario que también todas estas malas prácticas que nosotros llevamos viendo desde hace mucho tiempo en la política cambien con nuevos líderes alejados de la corrupción, alejados de las derechas y de izquierdas, que como también dicen por ahí, están obsoletas. Y bueno, Centro Unido es el único partido político que va a traer líderes virtuosos al Parlamento. Por lo tanto, ese es el rol protagónico que juega Centro Unido en estos momentos. Así que, bueno, esperar a que puedan votar por nosotros, por Macarena y por todos en realidad. Honestas y sinceras las palabras de Pedro, un gran mensaje. Y bueno, palabras al cierre, querida Macarena, ya estamos terminando en este programa de La Voz de Chile. ¿Por qué las personas, por qué la gente, por qué Concepción debiera de votar por Macarena Arias? ¿Cuál sería la razón por qué debieran de votar por ti, Macarena? Bueno, yo voy a dar 3 razones.
Fundamentales. Mira, la primera es porque soy una persona profundamente comprometida y con convicciones también profundas. Lo segundo es que yo no soy de las personas que se preocupa por lo que está pasando, yo me ocupo. Y en eso, también por todas las experiencias de vida, yo he contado acá, claro, las experiencias quizás más profesionales o del ámbito público, pero también uno tiene vivencias personales, o sea, yo tuve un papá, justamente cuando hablo de las adicciones y por qué me comprometí ese tema, mi papá fue alcohólico y murió producto de su enfermedad. Entonces, uno ha tenido experiencias de vida reales, digamos, de estos problemas. Yo no hablo desde solamente la política pública, las hablo porque las he vivido como hija. Entonces, desde esa experiencia como vivencial, pero no desde la preocupación o desde el quedarme en la queja, sino el de ocuparme de los problemas, ¿ya? Hacer algo para que esa realidad cambie. Y lo último es que todos los que nos están escuchando acá y que quizás están decepcionados, quizás no les interesa, porque estamos además en un periodo ahora, estas últimas semanas, donde ha sido muy duro en lo político y es un sector que claramente no es el nuestro, digamos, está lista del pueblo con todo lo que hemos sabido, ¿cierto?, de fraudes, de engaños, que también ya lo conocíamos de los otros partidos, como dicen, de las derechas y de las izquierdas, que ha sido la tónica en las últimas décadas. Cada vez que conocemos una noticia finalmente es para enterarnos de que nos estafaron, de que nos engañaron, también pasa en el ámbito privado. Entonces estamos en una crisis de confianza hoy día como sociedad, ¿ya? Pero que desde ahí yo me sitúo, ¿qué puedo hacer desde esa crisis de confianza? No confío en la derecha, no confío en la izquierda, finalmente pareciera que todos son lo mismo, y ahí es donde viene como la tercera razón. Yo soy una persona honesta, es parte del lema de mi campaña, te ofrezco mis manos, y lo pongo como manos limpias. Yo nunca he estado involucrada en ninguna situación irregular, ni lo voy a estar, por un tema, como digo, de convicción, porque creo en la probidad pública. Creo que las personas que nos dedicamos a lo público lo podemos hacer sin meter las manos. Y eso es fundamental hoy día, es recuperar la confianza en las personas. Yo me comprometo como diputada, si me dan la oportunidad de ser electa, a no caer en el amiguismo, no caer en compromisos, no avalar prácticas irregulares, y eso, más que nada, honestidad y las manos limpias, y manos limpias que han trabajado harto y que están súper dispuestas a trabajar por todos los problemas que aquejan a la comunidad. Muy bien, y bueno, aquí la gente está conociendo las posturas de Centro Unido, los alineamientos, quiénes son o quiénes somos Centro Unido, de una manera transparente, está publicando en redes sociales, en YouTube, en nuestro canal de La Voz de Chile, en el canal también de Dogfile. Así que mucha gente está viendo en este minuto todo lo que hemos planteado, sus visiones, su postura y nuestro alineamiento, la manera de pensar, que en el fondo queremos un Chile más justo, más consciente y más unido. Esto fue La Voz de Chile, y por supuesto agradezco enormemente a Pedro Leal Vergara y Macarena Arias por acompañarnos en esta entrevista, conocerlos un poco más, saber de sus posturas, conocer su historia, sus distintas profesiones, un científico y una persona ligada al derecho social. Por lo tanto, son dos guerreros que con sus amplios conocimientos están listos para enfrentar la gran batalla por un Chile más justo y más consciente y más unido, y por ir siempre por el camino medio, no más ni derechas ni de izquierdas. Han sido ustedes y serán, si son, con todo mi corazón. Les deseo que les vaya bien y que estén ya en el Parlamento, porque ahí ustedes serán también la voz de Chile. Muchas gracias, Patrick. Muchas gracias, Patrick. Un abrazo. Un abrazo a todos ustedes. Se termina este programa y nos vemos en la próxima edición con nuevos invitados, con nuevas propuestas. Conoceremos más personas y conoceremos los pilares fundamentales de Centro Unido, porque esto es La Voz de Chile.